Tenemos en nuestra parashá, hemos hablado la última vez el tema de Balak, que contrató a Bilam para insultar al pueblo de Israel, para levantar la ira de Dios contra el pueblo de Israel, pues sabía precisar el momento exacto que Dios tiene una ira contra el pueblo de Israel. Dios se lo dice, no vayas con ellos. Después él está rogando a Dios que esto es su único empleo. Entonces Dios le dice, váyate con ellos y lo único que te voy a decir, esto lo que vas a profetizar, esto lo único que hablarás. Bueno, a la final, después de llegar a 3 miradores, y que le salieron de la boca puros bendiciones, y más bien los mejores bendiciones, los mejores promesas, hasta la promesa de Mashiach, que hemos escuchado justamente de la boca de Bilam. Antes de regresar a su pueblo sin paga y con mucha vergüenza, que él ni controla su propia lengua, entonces, de tanto odio, él dio un consejo letal para Balak. ¿Cuál fue el consejo que le dio Bilam a Balak? Le dijo, el Dios de ellos odia el libertinaje. Entonces, háganse cualquier cosa para que ellos caerán en libertinaje. Prostituirán sus propias hijas para hacerles caer en libertinaje. Y Balak lo echó caso. Él mandó a las hijas de su pueblo para prostituir con el pueblo de Israel. Y como un ejemplo, mandó primero su propia hija para prostituir. El pueblo de Israel, mucha gente cayeron con las hijas de Midian, con las midianitas. Y después de caer en libertinaje, los trajeron a lo siguiente. ¿Cuál es lo siguiente? La idolatría. La idolatría. ¿Por qué la idolatría sigue al libertinaje? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver uno con el otro? ¿Sí? Si uno tiene el deseo del libertinaje y cayó en esto, ¿por qué tiene que caer también en idolatría? Renunciar a Dios, herejía, idolatría. ¿Por qué tiene que caer en esto? ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Esto es una pregunta. Y bueno, vemos en la historia que ahí cayó una pandemia sobre el pueblo de Israel. Y ahí en la pandemia murieron 24,000. 24,000 murieron en la pandemia y la gente sigue con libertinaje y idolatría y no hay manera de parar. No hay manera de parar. La pandemia está creciendo y amenazando eliminar a todos. Entonces, ¿qué será? El pueblo que salió de Egipto con milagros explícitos, que recibió la Torá, que construyó el tabernáculo móvil, que recibió tanta revelación divina como nadie en la historia, se va a exterminar por la ira divina y ni modo de parar, ni modo de separar a la gente de su propio pecado. Entonces, ahí, había un escenario muy especial.
un cabecillo de tribu, Zimri ben Salú. Él era el presidente del tribu Shimón. Y él está acercando con una midianita, que era la hija del rey. Cosbi Batzur se llamaba la midianita. Está acercando a Moshe y a Aarón ante todo el pueblo. Y le pregunta a Moshe, ¿esta mujer es permitida o prohibida? Pues sabemos que Dios le prohibió al pueblo de Israel casar solamente con gente judía, con gente del pueblo de Israel. Puede que uno de un tribu a otro tribu, sí, pero no podían ya casar desde el momento de la entrega de la Torá en el monte Sinai. Desde la Constitución ya no podían casarse afuera, ¿sí? Y esta ley sigue hasta hoy en día. Entonces le contesta Moshe, esta mujer es prohibida. Dios la prohibió. Ahí le contesta Zimri ben Salú, y tu esposa, Tzipora, que es midianita, ¿quién te lo permitió? Poniendo a Moshe en ridículos. Esto fue un momento muy triste, que estaban riendo de Moshe, haciendo lo que les da la gana, permitiendo hacer cualquier cosa que no lo permite Dios, y además riendo de Moshe en persona. La respuesta es muy fácil, pues Moshe trajo a Tzipora, ¿sí? Que fue la hija de Yitro, que también llegó a convertir en el momento de la Constitución, en el momento de la entrega de la Torá, junto con el pueblo de Israel. Juntos aceptaron la Torá con todos los 613 mitzvot, ¿sí? Hicieron todo un proceso de conversión, pues ahí incluía la inauguración en mikveh, baño ritual, ¿sí? El Brit Milá, la circuncisión que lo hicieron en Egipto antes de salir, y cuando se construyó el tabernáculo móvil también tenían la ofrenda ante Dios, ¿sí? Entonces son las tres partes, más la parte más esencial de la aceptación total del yugo divino de los 613 leyes, ¿sí? Entonces, todos los que estuvieron allá prácticamente pasaron un proceso de conversión, entonces, inclusive la esposa de Moshe. Sí, ella fue midianita de pueblo, digamos, de nacionalidad, donde nació de origen, ¿sí? Pero ya convirtió al pueblo de Israel, ¿sí? Toca entender una cosa. Anteriormente, con Abraham, Isaac y Jacob, o sea, toda la época, hasta la Constitución, hasta la entrega de la Torá en el monte Sinai, hasta este momento, Abraham casó su hijo Isaac con Rivka. ¿Quién se juntó con Abraham, con Isaac, con Jacob, con sus hijos, con la misma fe en un solo Dios? Se llamaba como hebreo. Pues Abraham fue el hebreo. ¿Qué significa hebreo? Hebreo significa todo el mundo en un lado del río y Abraham en el otro lado. Todo el mundo idólatra y Abraham cree en un solo Dios. Quien se juntó con Abraham con la misma fe se llamaba hebreo. Nada más. Pero una vez que Dios entregó la Torá, ya eran la ley completa, ¿sí? Entonces ya no podían regresar a lo de antes, ¿sí? En muchas leyes, pues
Antes de la entrega de la Torá, no había la ley de kosher. Podían faenar el animal como querían, ¿sí? Tal como Bnei Noach, ¿sí? No tenían que hacer la shechita kosher. Ni lo sabían. En el momento que Dios dio la Torá, no podían comer nada con sus utensilios, pues sus utensilios no eran kosher. ¿Por qué? Porque hasta el momento cocinaron con el mismo utensilio carne, que no fue faenado de la manera kosher, o tal vez que no fue un animal puro, tal vez, ¿sí? Y también cocinaron la carne con la leche, ¿no es cierto? Recién en nuestra parashá, después de la guerra con los midianitas, cuando tenían el botín del Midian, Dios está dando los órdenes cómo sanitizar, cómo kosherizar los utensilios, ¿sí? Cómo quitar el sabor impregnado en los utensilios para transformarlo kosher, ¿sí? Esto es en cada planta, o sea, una fábrica que está produciendo un producto cocinado, entonces estamos kosherizando, sanitizando los utensilios según estas normas, ¿sí? Estas normas dicen, por ejemplo, lo que va en fuego, lo pasarán en fuego. Por ejemplo, una parrilla, ¿sí? Una parrilla que cocinó cerdo, entonces toca elevarle la temperatura para que volverá todo al rojo vivo, ¿sí? Entonces ahí ya se quemó todo el sabor impregnado, ¿sí? Volvió kosher. Y lo que va en agua, lo pasarán en agua, ¿sí? Por ejemplo, una olla, que su función es cocinarlo con agua, entonces está pasando 24 horas para que este sabor no sería fresco, el utensilio tiene que ser absolutamente limpio de cualquier grasita o restos de comida, y llenarlo a tope con agua y hervirlo, ya volvió kosher, ¿sí? Esto lo estamos aprendiendo en la guerra de Midian, que una vez que tenían el botín. Y ahora un utensilio de barro, ¿sí? Que no es de metal ni es de madera, entonces esto ya no tiene cómo kosherizar, pues el sabor impregnado no hay cómo sacar, ¿sí? Entonces toca rompérselo. Ahí tenían que perder los utensilios de barro, ¿sí? O sea, ya no podían cocinar con esto, tal vez otro uso, pero ya no podían cocinar. Entonces estamos hablando de una pandemia causada por el libertinaje, por el mal consejo que le dio Bilam a Balak. Y Balak está mandando las hijas de su pueblo y su propia hija para prostituir con el pueblo de Israel, en fin de llevarles a la idolatría y de ahí a su perdición. Y la pandemia está matando y matando. Y este Zimri Ben Salú, burlando en público contra Moshe y Aarón, poniendo en ridiculez las leyes de Dios. O sea, no está avergonzando a Moshe y Aarón, sino ¿a quién lo pone en ridiculez? A Dios mismo. Entonces, él está entrando a la carpa con su enamorada midianita, y ahí Pinjas, el nieto de Aarón, ¿sí? Él no era Cohen, pues los Coanim, los sacerdotes, eran solamente Aarón y sus hijos, pero esto todavía no pasó para los nietos, solamente los que iban a nacer de los hijos después, ¿sí? Pero él nació antes, así que no era Cohen. Entonces, era del linaje, mas no era del sacerdocio. Él
está preguntando a Moshe, ¿no has enseñado nuestro maestro que quien está haciendo libertinaje, o sea, no libertinaje, sería el adulterio incesto, ¿sí? En público, los celosos lo atacan? ¿No nos has enseñado una cosa así? Le contesta Moshe, o sea, Moshe lo enseñó, pero en este momento se lo olvidó. Imagínate, que Moshe, que escuchó de la divinidad misma, se le olvidó una ley. ¿Por qué se le olvidó una ley? ¿Sí? Sabemos una sola vez que Moshe se molestó y de ahí llegó a hacer un error, ¿sí? Con la roca, que golpeó a la roca, ¿sí? Entonces, que molestando estamos llegando a los terribles errores, ¿sí? Entonces, Moshe se lo olvidó por una sola razón. Dios se lo ha hecho olvidar para que Pinjas va a recibir este mérito. A veces se le olvida a todos una cosa y solamente tú lo sabes, ¿sí? Entonces ahí le contesta Moshe, ¿cómo debería contestarle Moshe? Pues es una ley, pero no hay que dictarla. Es una ley súper especial. ¿Por qué no hay que dictar tal ley? No lo pudo decir, sí, así te enseñé. No lo pudo decir de este modo. Pues es una ley y no se lo dictaminan. ¿Por qué? Porque es una cosa muy peligrosa. La ira de Dios no es de cualquiera, pues es de Dios. Entonces nosotros podemos muy fácilmente confundir que la ira nuestra es la ira de Dios. Entonces es una ley y no se lo dictaminan. Pues quien lo sabe, lo sabe. Entonces Moshe vio que él en realidad está con la ira de Dios, pero no le puede decir sí. Así te enseñé. Entonces le contestó de diferente modo. Dice, el que leyó la carta, él tiene que realizarla. Quien trae la carta del rey, la orden del rey, él tiene que ejecutarla. Lo escucha Pinjas y está tomando la lanza en este momento y se corre tras de Zimri ben Salú y lo encuentra en la carpa en acto y lo está clavando a los dos para la muerte. Y se dice que le sucedió tantos milagros en este camino, pues era una persona súper importante y cualquier uno que le hubiera matado con la lanza en la mano hubiera sido exento de cualquier juicio. ¿Sí? Entonces él tomó súper riesgo, atacar a una persona súper protegida, súper importante, ¿sí? Y que tenía aceptación de mucha gente. Hace rato todos estaban riendo de Moshe y de Aarón por su broma, ¿sí? Y él le iba a atacar, le sucedieron tantos milagros como que toda la gente enseguegaron en este momento para que él lo podía atacar. Ahora, si hubiera matándolo, no en acto mismo, hubiera sido condenado a muerte. Así que tuvo tantos milagros y solamente cuando él salió con la lanza que estaba demostrando la evidencia, la pareja, ¿sí? Que estaban pegados, así, solamente de este modo pudo ser
exonerado de morir en juicio. Entonces, tantos milagros le sucedieron. Pero a pesar de todos los milagros y que él tuvo una evidencia súper clara, y también que la pandemia paró, ¿sí? La pandemia paró, ya no mueren, ya murieron 24,000, ¿sí? De un pueblo de 2, 3 millones es bastante representativo. Entonces, todavía estaban la gente hablando súper mal de él. La gente no podían aceptar a pesar que vieron tantos milagros de Dios. La gente no lo han podido aceptar. Hablaron mal de él. Ah, que él es descendiente de Yitro, el que engordó terneros para idolatría. Él viene ahora para reprocharnos, para matar a los que están haciendo adulterio e incesto, a matar así un presidente de tribu en público. Estaban hablando mal de él hasta que llega el mensaje divino mediante Moshe. Y ahí empieza nuestra parashá. Habló Dios a Moshe diciéndole: Pinjas, hijo de Elazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ¿sí? El Cohen. Ahora Dios le da el sacerdocio en su palabra. Regresó mi ira sobre el pueblo de Israel y no exterminé al pueblo de Israel en mis iras. Por eso dile que le estoy dando mi pacto de paz. O sea que un acto de superguerra está quitando la ira de Dios y está dando un pacto de paz. ¿Sí? Entonces hemos preguntado una pregunta. ¿Por qué tenían que llegar a idolatría? ¿Por qué llegaron a este punto? Es que cuando uno está haciendo adulterio o incesto, lo puede hacer de una manera oculta. Pero como ven ustedes, en esta generación justamente, que la gente lo quieren con aceptación, que la gente lo aceptan como matrimonios homosexuales, lo quieren, que le aceptan, que le felicitan, ¿sí? Que le dan derechos tal como si fueran una pareja normal, ¿sí? Quieren que les acepten. Entonces, por eso están practicando cualquier herejía y idolatría. Por este hecho, solamente para salir en público con su hecho. Entonces, como este hecho fue en público, entonces también la venganza divina tuvo que ser en público, y solamente Pinjas, él llegó a este nivel de tener las iras de Dios. Ahora, claro que es un nivel súper alto, un nivel altísimo. Y no cada uno de nosotros, por supuesto, que no puede pretender tenerlo, ¿sí? Ha habido en el desfile de gays en Tel Aviv, ha habido una persona religiosa que salió con cuchillo y apuñaló una chica que marchó allá. Por supuesto que uno no puede, que está mal y uno no puede pretender tener en realidad las iras de Dios. Y cada uno tiene que dudar, tal vez no siento las iras de Dios y solamente son mis agresiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos saber una cosa así? Bueno, se dice que los tzadikim, la gente íntegra de verdad, están odiando el mal. ¿Qué significa el mal? El mal, lo que odia Dios, ellos odian.
Y lo que ama Dios, ellos aman, ¿sí? Significa que son gente que realmente son apartados de lo mundano. No son gente que están buscando dinero, fama, un placer. No, no, están muy apartados de esto. Están sintiendo amor para las cosas que Dios quiere y ira por las cosas que Dios está odiando, ¿sí? Y cada uno tiene que examinar sí mismo, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me atrae? ¿Sí? Si son las cosas realmente de Dios, o a veces tengo yo un amor, ¿sí? Un deseo para las cosas que Dios no los quiere. ¿Correcto? ¿Sí? Y si tengo esta lucha, está muy bien, ¿sí? Está muy bien, pero es decir que no soy un íntegro completo. No, no soy un íntegro. Yo pretendo al nivel del intermedio, tal como lo explica el Tania. El intermedio, su mal instinto lo está jalando, con deseos hacia el mal, pero él está siempre alerta, siempre lo está luchando. No es que no tiene deseo, una inclinación hacia el mal. Está bien tener la inclinación al mal. Dios se nos creó con esto. Uno que tiene más inclinación para tal mal, el otro para otro, ¿sí? Hay uno que le gusta el salado, el otro le atrae el dulce, ¿sí? Pero no importa. Yo detecto dentro de mí que tengo un deseo a una cosa que es contraria de lo que ordena Dios, ¿sí? Por eso yo sé que cuando yo tengo las iras, no son las iras de Dios, ¿correcto? Ojalá lo aspiro a este nivel, pero ahí no estoy. Tengo que reconocer mi propio nivel, ¿sí? Y saber dónde estoy parado. Pero Pinhas en realidad sintió las iras de Dios. Se dice que la encarnación de Pinhas es en el profeta Elías. ¿Sí? Por eso se lee este versículo de Pinhas, que Dios le dio el pacto de la paz cuando se hace la circuncisión. Pues, ¿cuál es el ángel invitado a la circuncisión? Es el profeta Elías. Pues él nunca murió. Él subió en carreta de fuego hacia el cielo. Entonces el profeta Elías, ¿por qué tiene que presenciar en cada circuncisión judía? ¿Por qué? Porque él, cuando el pueblo de Israel está atraído por la idolatría del Baal, entonces él está clamando ante Dios, han transgredido su pacto. Así lo está clamando ante Dios. Y Dios se molestó. ¿Acaso dices que han transgredido mi pacto? Tú en persona vas a presenciar en cada circuncisión que es el pacto con Dios, ¿sí? En cada circuncisión y circuncisión de un niño judío nacido, recién nacido, vas a estar presenciado ahí. Entonces, el Mohel, quien hace la operación de la circuncisión, él está invitando al profeta Elías, lo está asignando una silla y lo está invitando para presenciar cómo estamos cumpliendo el pacto con Dios y como el pacto con Dios está vigente y nadie lo está infringiendo, ¿sí? Entonces, esto es, o sea, todo la idea, lo que es el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, esto está totalmente errado, pues Dios es muy celoso por su propio pacto. Tiene su pacto y mantiene su pacto.
y el pueblo de Israel también los está manteniendo cada oportunidad y oportunidad. Por eso, Pinjas es el profeta Elías. Los dos tienen la ira de Dios y son celosos por el pacto. Celosos por el pacto. Y por ser celoso, ¿sí? Entonces, claro que tiene beneficio y tiene su pacto con Dios, pero por hablar de más, o sea, sobre el pacto como si fuera infringido, lo obligó Dios que tiene que presenciar en cada circuncisión y circuncisión para atestiguar que el pacto está cumplido a pie de la letra. Entonces, esto es el tema de Pinjas. Bueno, hemos hablado un poquito sobre lo que son las iras de Dios, ¿sí? Que estamos lejos de este nivel tan apartado de lo mundano, tan conectado con lo divino, ¿sí? Y que justamente si nosotros tenemos celos por Dios, no es para salir a matar a nadie, sino Dios libre, ¿sí? Sería más bien infringir la ley, pues hay la ley de los Batei Dinim, ¿sí? De los cortes de justicia que tienen que juzgar, y no cualquier uno que tiene que hacer una justicia, considerando que juez hay uno solo que es Dios. Él está juzgando a la humanidad entera, entonces Él está dando para los rabinos, está dando el juicio para dar un veredicto correcto, ¿sí? Entonces, pero por supuesto según sus leyes, ¿sí? Y a pie de la letra tiene que ser. Pero en realidad sí tiene que dolernos, ¿sí? Aunque no lo sentimos, tenemos que sentir. Cuando estamos viendo idolatría, estamos viendo, uno se ve una casa de idolatría que está fortificada y está construida con muchísimo presupuesto, uno tiene que tener un pesar, ¿sí? A ver, ¿dónde está la gloria de Dios y dónde está la idolatría? ¿Sí? Cuando la gente está haciendo cosas que son totalmente contrarias, entonces tiene que en algún lugar, tiene que dolernos, ¿sí? Y acostumbrar nuestra mente de querer lo que quiere Dios y odiar lo que odia Dios, ¿sí? Y aunque no lo sentimos, tenemos, y a veces tenemos un deseo, una inclinación hacia este lado, entonces tenemos que acostumbrar nuestra mente a lo que es correcto y lo que es incorrecto, pues esto lo puede determinar solamente Dios. Y Él nos está determinando de una manera súper clara con los 7 leyes de Benei Noach. Entonces así tenemos que llegar a la gente, cada uno tiene que llegar con 2, 3 conocidos y comentarles de las leyes de Benei Noach y que la gente consideran y que sigan estas leyes de Benei Noach hasta la llegada de Mashiach muy pronto. Bueno, sí, los voy a tener que dejar, pues quiero regresar al otro Zoom que está por concluir, creo. Voy a despedir y bueno, Carlos, ya hemos encontrado el número de RUC para que la gente puedan ayudar con donaciones mediante transferencia y que no tendrán que llegar a la agencia. Entonces,
Carlos nos ayudará con publicar, con un PayPal o también el número para la transferencia. Pues en este momento es realmente necesario. Y el día jueves tenemos el ayuno de 17 de Tamuz, que es el día que fueron rotos las murallas de Jerusalén, y fue 5 cosas que sucedieron ahí. Fue puesto una estatua en el gran templo de Jerusalén. El Apostomos, el malvado, quemó la Torá. Rompieron los murallas de Jerusalén. Ya dejó de ser entregado la ofrenda de la mañana y de la tarde, pues lo cambiaron. En vez de corderos, mandaron cerdos, ¿sí? Y ahí había un terremoto que dañó la muralla de Jerusalén, pues podían resistir muchos años. Y la quinta cosa, o sea, y más bien la primera cosa, que los tablas de la ley fueron rotos, ¿sí? Son exactamente 40 días, desde 6 de Sivan hasta 17 de Tamuz, ¿sí? Que estaba Moisés con Dios. Entonces, esto es el día jueves que les vio Moisés con el becerro de oro, y ahí rompió las tablas, las primeras tablas que fueron hecho de Dios, y también el escrito de Dios, ambos. Entonces, esto es un día de ayuno que desde la mañana hasta la tarde, sin comer y sin tomar también. Entonces, quien lo quiere practicar, lo puede hacer, pues es un día de retorno hacia Dios. Entonces, bueno, si Dios quiera, nos veremos la próxima semana, el día martes. Los mando muchos saludos y que Dios los bendiga, los protege a todos. Aquí los veo, doctor, Iván, Andrés, aquí los veo, Karina. Por favor, muchos saludos, Daniela, sí, Byron, Vanessa, aquí los mando muchos saludos, que Dios los bendiga y los protege siempre. Shalom, shalom. Shalom. Muchas gracias.